para cumplir esa misión que Él nos ha encomendado. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel, que es lo correcto. Primer libro de Samuel capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22. Amén. Vamos a leerlo todos a un solo tono de voz en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Bueno, hoy el Señor Jesucristo quiere hablarnos, ¿verdad?, de el reconocimiento y la obediencia a Dios es nuestra mejor y debe ser nuestra única opción. De reconocerle, ¿verdad?, y de ser obedientes a su palabra. Y podemos mirar que la definición de obediencia es una sumisión voluntaria y gozosa a la voluntad de Dios, basado en la fe y el amor. La obediencia va más allá de cumplir órdenes, porque a veces muchas veces cumplimos órdenes, pero no somos obedientes, porque hacemos las cosas por obligación y no porque realmente a nosotros nos nace hacer. Y cuando nosotros conocemos a este Dios poderoso, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, hacemos todo en ¿qué? En agradecimiento a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso hoy el Señor nos recuerda que debemos ser obedientes y que cuando creemos a Dios, ahí somos obedientes, y en la obediencia está la bendición. En este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, podemos observar que Dios da una serie de instrucciones, porque es que Dios, cuando te manda a hacer algo, Él no te manda a que hagas las cosas, como dice uno en el argot popular, que lo haga uno a la loca. El Señor Jesucristo, Dios, siempre nos da unas directrices. Él siempre nos va a dar algo para que nosotros, una ruta. El Señor nunca te va a mandar a hacer cosas sin la supervisión de Él. Y le da aquí unas instrucciones claras, precisas, concisas. Y dice así esas instrucciones: después Samuel dijo a Saúl, está en el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: ido, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Mire que aquí podemos observar que Dios da unas instrucciones, ¿verdad?, como decíamos, precisas.
pero a veces nosotros queremos cambiar el orden de Dios. A veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros de pronto tal vez nos parezca. Queremos hacer tal vez lo que nosotros pensamos, valga la redundancia, que en nuestro parecer está bien. Pero déjeme decirle que cuando el Señor Jesucristo nos da una instrucción es porque esa es la que tenemos que obedecer. Y si nosotros recibimos esa instrucción y la hacemos, de seguro nos va a ir bien. Amén. Y mire que dan esa instrucción clara para nosotros, para cumplir una misión, y le da el paso a paso a seguir. ¿Para qué? Para que no haya errores. Porque es que el Señor Jesucristo en lo posible quiere evitarnos que nosotros cometamos errores. Pero como nosotros no nos dejamos guiar por su palabra, por eso es que nosotros día a día venimos cometiendo tantos errores. Porque si nosotros nos dejáramos direccionar por el Señor Jesucristo, les aseguro que tal vez las cosas, tal vez no, las cosas nos irían mejor. Porque cuando somos obedientes a la palabra del Señor Jesucristo, algo tiene que suceder. ¿Y Él dio esas instrucciones para qué? Con el objetivo de que no hubiera errores, con el objetivo de que no hubiera reclamos. Porque a veces nosotros somos expertos para reclamarle al Señor Jesucristo por muchas cosas. Pero Dios es tan bueno que Él a veces no nos saca las cosas en cara. Porque es que Él nos dice muchas cosas que debemos hacer y nosotros no las hacemos debido a lo que Él quiere. Y nos sale mal. Y le tenemos la cara de reclamarle al Señor. Pero si el Señor nos diera cara de lo que yo le estoy diciendo que haga las cosas así y tú no las haces, ¿por qué me vienes a reclamar a mí? Si yo te estoy diciendo cómo hacer las cosas. Porque es que el Señor nos dice, hermanos, en todo momento y en todo lugar, Él nos va mostrando que el camino. Porque su palabra dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y si nosotros nos dejamos guiar por esa verdad, de seguro vamos a llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Porque Él quiere llevarnos a un puerto seguro. Pero nosotros siempre queremos estar aquí, de aquí a allá dando tumbos. Y Él no quiere que nosotros sigamos así. Él quiere que nosotros podamos llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Amén. Y nosotros, hermanos, nosotros mismos somos los que atrasamos los procesos de Dios. Cuando nosotros no somos obedientes, nosotros mismos estamos desviando el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no somos obedientes y hacemos caso enseguida, estamos desviando lo que el Señor quiere entregarnos. Y hay cosas que el Señor Jesucristo quiere entregarnos enseguida, pero nosotros mismos somos los que atrasamos con nuestras acciones, con nuestros hechos, para que se cumpla eso. En el pasaje de Naamán podemos observar algo muy bonito, y es que hay unas instrucciones claras. Ve al profeta, el que va a dar una instrucción. El profeta le da las instrucciones. ¿Una instrucción qué? A mí me parece una instrucción fácil. Ve al Jordán, zambúllete 7 veces y saldrá ¿qué? Limpio. O sea, es algo sencillo. Pero muchas veces nosotros tenemos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo nosotros resolver los problemas. Y nosotros pensamos que vamos a resolver los problemas a nuestra manera. Pero cuando nosotros tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, tristemente esos problemas se enredan más y se crecen más. Al hombre no le pareció esa respuesta, no le pareció esa opción que Dios le estaba dando para ser sano de una enfermedad que era incurable. Y no fue obediente enseguida a lo que el profeta le envió, porque él no fue obediente enseguida. De pronto aquí de verdad no sé cuántos días pasaron, cuánto tiempo pasaron, para que él reflexionara y se diera cuenta que esa opción que le estaba ofreciendo el profeta de parte de Dios era la mejor. Hoy el Señor Jesucristo nos está ofreciendo la mejor opción, gloria a Dios. ¿Y cuál es la mejor opción? Buscarlo.
¿Cuál es la mejor opción? Buscar esta salvación tan grande que Él nos está ofreciendo en esta mañana. ¿Cuál es la mejor opción? Perseverar en el Señor sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, porque se nos van a presentar problemas, se nos van a presentar distintas dificultades. Pero Él en su palabra nos dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Y los que estamos aquí somos testigos de Él. Los que estamos aquí damos testimonio de que Él ha estado con nosotros en todo momento y en todo lugar, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Allí en una clínica donde hemos estado, ahí Él ha estado con nosotros. Ahí en un momento de dificultad, ahí Él ha estado con nosotros. Ahí en un momento de escasez, Él ahí ha estado con nosotros. Porque Él ha prometido, gloria a Dios, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y mire que Naamán, él mismo, él solito, retrasó el proceso al no obedecer de una manera inmediata. ¿Cuántos de nosotros no hemos obedecido a veces de una manera inmediata lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer? Y hemos tenido que pasar problemas, hemos tenido que pasar angustia, hemos tenido que pasar dificultades, y después al final del día decimos, si fuera hecho lo que Dios nos hubiera dicho enseguida, me fuera evitado todas estas cosas. Tantas cosas que pasé me las fuera evitado, siendo que obediente, cumpliendo que la palabra del Señor Jesucristo. Pero como Dios está bueno, porque Él sigue siendo fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Y Él empezó aquí y allá a patalear, a decir que las opciones que Él tenía eran mejores que las opciones de Dios. Y empezó a decir que esto y esto no es mejor. A veces nosotros pensamos que lo que nos ofrece el mundo es mejor que lo que nos ofrece Dios. Y déjeme decirles que no hay nada mejor que lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Aquí estamos seguros. Aquí estamos seguros. Aquí tenemos la garantía de que hay uno que nos va a ayudar. Los que están allá afuera tienen problemas. Y los que están acá adentro también tenemos problemas. Los que están allá afuera tienen deuda. Los que estamos acá también tenemos deuda. Pero lo importante es que el que está aquí es más grande que todos. Lo importante es que el que está aquí, Él nos va a ayudar. Lo importante es que está aquí, es el que nos cuida. Lo importante es que está aquí, es que si nosotros nos acercamos a Él, hermano, algo tiene que suceder. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a ir a obtener ahí? El socorro, nuestro oportuno socorro. Pero a veces salimos corriendo a buscar cosas que no debemos, sin saber que tenemos el tesoro más grande, sin saber que ahí va a estar siempre ese oportuno socorro para ayudarnos, ese oportuno socorro para sostenernos, aún en los momentos más difíciles. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, muchas veces que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, gloria a Dios. Y que tenemos que buscar en lo posible tantas excusas. Porque nosotros somos expertos para las excusas. A veces hay cosas que nosotros hacemos basadas en nuestro propio criterio, creyendo que van a agradar a Dios. Porque hay cosas que usted hace que en su mente dice, ¿ves?, que yo hago esto y voy a agradar a Dios. Pero no es así, porque si desobedecemos a Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. No nos pongamos a inventar, como dicen por ahí, películas de terror. A veces empezamos a inventar películas de terror, que esto es así, pero nosotros somos conscientes que nada de eso nos lo ha mandado a hacer el Señor Jesucristo. Y si no lo ha mandado a hacer, hermano, no va a tener un buen fin. Porque es que lo que el Señor no nos manda a hacer, hermano, tristemente no va a tener un buen fin. Pero qué hermoso es que nosotros entendamos y comprendamos que si seguimos al Señor Jesucristo, que si seguimos su directriz, algo nuevo, algo bueno va a suceder en nuestra vida. Y aquí podemos observar que hay una orden clara. Y también tenemos clara que Saúl la desobedeció.
Hay órdenes que nosotros desobedecemos en articulación, escuche, desobedecemos en articulación con otras personas. Porque es que él solo no lo hizo. El pueblo estaba allí también. ¿Y qué pasa? A veces nosotros pensamos que las otras personas son mejores que Dios. Y empezamos ¿a qué? A escuchar la voz del hombre y no la voz de Dios. Y nos dejamos llevar de otras personas. Y hoy el Señor Jesucristo quiere que nos dejemos llevar ¿de qué? De su voz. Que nos dejemos llevar por Él, aleluya. Porque hay personas que no dan buen consejo. Hay personas que empiezan a hablarte aquí, pero también le empiezan a hablar al otro. ¿Para qué? Para dividir. Y cuando empezamos a dividir, hermano, ahí vienen los problemas. En la estrategia militar se dice: divide y vencerás. Y el enemigo también quiere entrar a nuestra iglesia a dividir, pero hay inmenso poder, aleluya. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos que ser entendidos, hermano, y no podemos ¿qué? Dejarnos de llevar por el enemigo, por ese jueguito del enemigo. Por eso tenemos que estar apercibidos a la voz de Dios. Tenemos que estar apercibidos a lo que Él nos dice. Si a usted se le acerca a alguien a decirle algo, usted dígale: Señor, dame discernimiento. Y usted mismo, nosotros tenemos el poder ¿de qué? De cortar las cosas de raíz. De no seguir alimentando esas cosas que no le convienen a uno y que no le convienen a la iglesia y que no dejan que la iglesia se edifique. Porque es que el Señor Jesucristo día a día a través de su palabra quiere edificar su iglesia. Porque Él viene por su iglesia. Y Él aspira y quiere conseguir una iglesia santa, gloria a Jesús. Una iglesia sin mancha. Pero a veces esas pequeñas zorritas que van entrando al viñedo van dañando el viñedo. Y muchas veces nosotros sabemos cuáles son esas zorritas que están dañando ese viñedo. Y sin embargo no hacemos nada. No hacemos nada. Y muchas veces decimos: es que yo no sé qué tengo, no sé qué me está pasando. Generalmente nosotros sí sabemos lo que tenemos. Generalmente nosotros sí sabemos lo que nos está pasando. Generalmente nosotros sabemos lo que está afectando nuestra vida espiritual, pero a veces no hacemos nada. Pero hoy el Señor Jesucristo nos llama a que tenemos que hacer algo por nuestra vida espiritual, de que tenemos que meternos en la presencia del Señor, que tenemos que buscarlo en todo momento y en todo lugar, como nos dice su palabra. Porque cuando nosotros lo buscamos a Él, estamos fortalecidos. Y cuando estamos fortalecidos, puede venir la lucha, puede venir la prueba, que vamos a permanecer, gloria a Jesús. Pero cuando usted está así medio, viene la lucha y viene la prueba, lo primero es que dice que me voy de la iglesia. Y le echamos la culpa al Señor de las cosas que nos pasan. Pero cuando hay una comunión con el Señor, cuando estamos metidos en la presencia del Señor, pueden venir vientos, pueden venir ríos, pueden venir turbulencias, puede venir lo que sea, puede venir el huracán, puede venir lo que sea, pero nosotros vamos a permanecer en el Señor Jesucristo. Porque hay diferencia entre aquel que escucha la palabra y la hace, con el que la escucha y no la hace. Porque hoy el Señor Jesucristo nos está hablando, pero tal vez de pronto muchas personas de los que están aquí, como dice uno, le entra por un oído y le sale por el otro. Pero hay otros que sí atesoran esa palabra. Aleluya. Y los que atesoran la palabra del Señor Jesucristo, Dios los llama ¿qué? Sabios. Pero el que no atesoran esa palabra los llama insensatos. Y mire que lo que le acontece al uno, le acontece al otro. Pero al final, la respuesta de parte de Dios es distinta. Hay uno que permanece, pero el otro dice la palabra que es que grande su ruina. Qué bonito que nosotros hoy podamos permanecer en el Señor. Qué bonito que nosotros hoy podamos anclarnos en esa palabra que nos da vida. Qué bonito que nosotros podamos anclarnos en esa palabra que nos transforma. Esa palabra, aleluya, que nos cambia. Esa palabra que nos da una nueva visión. Porque esta palabra nos da una nueva visión. Nos da una manera distinta de ver las cosas. Porque yo les aseguro que los que estamos en el Señor ya no miramos de la misma manera como miramos antes. Ya miramos por los ojos de Él.
porque Él quiere que nosotros miremos con los ojos de Él. Y Saúl estuvo de acuerdo, ¿verdad?, en perdonar a Agag y lo mejor de su ganado. Saúl, el Señor le había dado unas directrices, estaba profiriendo juicio contra los amalecitas, porque Él nos da distintas órdenes en distintas situaciones, ¿verdad? Hay cosas que no son negociables, hermano. Hay cosas que en Dios no son negociables. Yo no le puedo desobedecer a Dios por ningún motivo. Yo no le puedo desobedecer a Dios por agradar al hombre, por agradar a mi amigo. Nosotros tenemos que ser fieles a este Dios que es fiel con nosotros. Gloria a Jesús. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para permanecer en el Señor tenemos que escuchar ¿qué? Su palabra. Y no solamente escucharla, sino también ponerla por obra. Porque tenemos que ser oidores y hacedores de esta palabra. Tenemos que testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a permanecer. A veces hay cosas que queremos esconder, hermano, cuando vivimos en desobediencia, pero tarde o temprano todo saldrá a la luz. Hay cosas que nosotros queremos esconder, pero como dicen por ahí, entre cielo y tierra no hay nada que oculto. Y todo tarde o temprano saldrá a la luz. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro que veníamos mirando, en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, y dice en el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Miren que ya él está metiendo ¿qué? Al pueblo. Ya él no está asumiendo lo que él hizo, lo que él debía, porque él era el que estaba armando. Y cuando uno está armando de algo, uno es el que tiene que asumir las consecuencias de las cosas. Lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mire que todo esto, hermanos, desencadena muchas cosas. Porque es que cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, empezamos a echarle las culpas aquí a todo el mundo. Él aquí ya dice: no, es que eso no fue culpa mía, eso fue culpa del pueblo, porque el pueblo fue el que tomó la decisión. Pero ¿quién era el que tenía la responsabilidad? Era Saúl. Hay responsabilidades que a nosotros nos encomiendan, y nosotros de una u otra forma, como dicen por ahí, tenemos que tener pantalones para sostenernos y decir: es que el Señor me dijo esto, esto y esto, y yo no me puedo salir del marco del Señor Jesucristo.
Porque si me salgo del camino, si me salgo del marco del Señor Jesucristo, de seguro no me va a ir de la mejor manera, gloria a Dios. Pero cuando nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que de pronto se nos puede poner la situación, nos mantenemos firmes en el Señor, Él nos va a dar la victoria, gloria a Dios. Él nos va a ayudar, gloria a Jesús. Él nos va a ayudar a mantenernos firmes en Él. Porque el Señor Jesucristo sabe que estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Aunque al mundo no le agrade, aunque en el momento estemos pasando dificultades, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a ayudar. Él nos va a guardar. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Él nos manda. Mateo 15, capítulo 8 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces nosotros decimos, pero no hacemos. Y la gente allá afuera se da cuenta de eso. Es que te dice que es cristiano, pero todos sus hechos son completamente contrarios a lo que él dice, a lo que él profesa. Pero qué bonito que nosotros, ¿verdad?, con nuestro testimonio podamos poner en alto el nombre de Jesús. Podamos poner en alto el nombre de este Dios bueno y poderoso. En estos días hablaba con mi esposa y hablábamos de Noé, el pregonero de justicia. Y mirábamos y decíamos, es que Noé enseñó ¿con qué? Con su testimonio, con su ejemplo enseñó. Porque es que Noé recibió instrucciones de parte de Dios. Y él empezó a hacer algo de parte de Dios. Y la gente veía que él estaba haciendo algo. Y él decía que Dios me dijo esto, esto y esto. Y él fue obediente a lo que Dios le mandó. Aunque me imagino que muchos lo trataron de loco, muchos dijeron, pero mira cómo está el clima. Pero él seguía ahí. Hay muchos que estamos en el Señor, ¿verdad? El Señor nos manda a hacer algo, pero empiezan a venir los cuestionamientos, empiezan a venir los dardos de fuego del enemigo y empezamos a menguar en nuestra fe. Por eso hoy el Señor también nos manda a que siempre tengamos puesta ¿qué? La armadura de Dios. Porque ¿qué? Vamos a recibir dardos, vamos a recibir ataques. Pero qué bueno que cuando vengan esos dardos, que cuando vengan esos ataques, nosotros tengamos puesta la armadura del Señor, tengamos puesta la mirada en Él y las cosas nos van a salir bien. Porque vamos a recibir dardos de fuego del enemigo. Y vamos a recibir los dardos de fuego del enemigo, hermano, aún de nuestros mismos hermanos, tanto en Cristo como hermanos de sangre. Vamos a recibir dardos de fuego de los amigos más cercanos, de los parientes más cercanos. Pero es allí donde nosotros tenemos que ser sabios. Es allí donde nosotros tenemos que ser entendidos. Que el enemigo en todo momento y en todo lugar no va a querer que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y te va a empezar a atacar. Porque uno le dice, se emociona cuando el Señor Jesucristo ha colocado su mirada en mí. Pero inmediatamente, apenas que el Señor Jesucristo coloca la mirada en nosotros, hay uno que también la va a colocar. Y ese va a ser el diablo, ese va a ser el enemigo. Porque es que Él no va a querer que ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros se cumpla. Y tenemos que ser entendidos de eso. Por eso en todo momento y en todo lugar tenemos que revestirnos del Señor, tenemos que buscar del Señor y las cosas van a ser distintas. Saúl le dijo a Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Él no le había terminado de decir las cosas que iba a ver. Él estaba como a la defensiva, porque él ya sabía lo que había hecho. Y a veces son las excusas, no señores, que yo estoy haciendo las cosas bien. Pero es que si el Señor te confronta, es porque no estás haciendo las cosas bien. Si el Señor te confronta es porque Él sabe que estás haciendo algo que no le agrada a Él. Y tal vez Él no te lo dice para cuestionarte ni para señalarte. Él te lo dice para que tú te despiertes, aleluya, y puedas entender y comprender que no estás bien y
y que Él quiere que estés bien, porque el Señor Jesucristo siempre va a querer que nosotros estemos bien. Pero si Él no nos hace ver las cosas, ¿quién nos las va a hacer ver? Si Él no nos confronta con nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos, porque Él siempre va a querer un bienestar para nosotros. Él siempre va a querer, ¿verdad?, lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, no echarle las culpas a los demás. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13 nos dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mira que viene como una serie, una cadena de culpabilidad, de echarle las culpas el uno al otro, porque nosotros somos buenos para eso. Somos buenos para echarle las culpas de lo que nos pasa o de lo que sucede al otro, porque no tenemos, como le digo ahorita, perdónenme, los pantalones suficientes para reconocer que hemos fallado. Porque cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, de seguro la ayuda va a venir. Pero cuando no hay reconocimiento, hermano, tristemente no va a llegar la ayuda. Porque si usted no pide ayuda sabiendo que la necesita, la ayuda no va a llegar. Hermano, la ayuda no va a llegar. Eso es como cuando hay de pronto, hablando de la parte militar, hay enfrentamientos. Y de pronto hay comandantes que son tercos y dicen: no, es que yo solo puedo defenderme, yo solo puedo con lo que tengo aquí. Pero al final del día le matan a todo el pelotón. ¿Por qué? Por no pedir ayuda. El Señor Jesucristo hoy nos insta que si nosotros necesitamos ayuda, se la pidamos a Él. Aleluya. Y si nosotros le pedimos ayuda a Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a abandonar, Él nos va a ayudar. Porque a veces pensamos que si pedimos ayuda somos débiles. A veces pensamos que si pedimos ayuda, ¿qué van a decir si yo pido ayuda por Él? Si esto es una bobada. Pero esas bobaditas por las cuales nosotros no pedimos ayuda se van convirtiendo en cosas más grandes, en cosas más grandes, en cosas más grandes, se van convirtiendo en una bola de nieve que después no vas a poder salir de ahí. Qué bueno es que nosotros seamos entendidos y que cuando hay alguna situación nosotros podamos pedir ayuda. Y para eso estamos nosotros aquí. La palabra del Señor dice que nosotros estamos aquí para orar los unos por los otros. Porque si no necesitáramos de nadie, ese versículo no estuviera ahí. Pero el Señor sabe que nosotros tenemos debilidades. El Señor sabe que nosotros a veces menguamos. Pero qué bonito que haya un pueblo orando día a día, ¿verdad? Los unos por los otros, amén. Y que podamos ser entendidos y que podamos reconocer nuestros errores. Esto no está en la Biblia, pero a veces no se imagina tantas cosas. Pero yo pienso que sí, el Señor ya tenía un plan trazado para todos nosotros. Pero yo le aseguro que si la respuesta de parte de Adán, de parte de Eva, la respuesta de parte de Saúl fuera sido otra, el Señor Jesucristo, que es tan misericordioso, hubiera podido hacer algo. Si ellos le hubieran dicho: Señor, yo te fallé, Señor, de verdad tuve debilidad y comí del fruto. Porque el que estaba al mando era Adán, era el que tenía que decir las cosas, no echarle las culpas a los demás.
Yo sé que el Señor Jesucristo algo hubiera podido hacer. Puede cambiado tal vez todo, como digo, esto no está en la Biblia, pero van a decir, "Ay, que no". Uno se imagina cosas. Con tantas cuestiones uno dice que Dios es tan grande, Dios es tan amoroso y tan grande en misericordia. Yo sé que si ellos hubieran llegado, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado, algo diferente tal vez podía haber sucedido. Pero no, empezaron a culparse el uno con el otro. Empezaron a escudarse. Y nosotros no podemos, ¿verdad?, escudar en otro. Nosotros tenemos que reconocer nuestras cosas. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, vamos a poder tener discernimiento de eso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Tenemos que escuchar la voz de Dios para que nos vaya bien. Y para poder escuchar la voz de Dios, ¿qué hay que tener? Hay que estar conectados con Él. Para escuchar la voz de Dios hay que estar metidos en su presencia. Hay que tener una relación estrecha con Él. Tenemos que tener un oído afinado y estar apercibidos de las cosas de Dios. Porque a veces llegan voces a nuestra vida que no es Dios, que no es el Señor. Y si no estamos apercibidos, vamos a estar escuchando tantas cosas y vamos a hacerlas pensando que son de parte de Dios. Y vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a tomar decisiones erradas y estamos parados en la raíz. Porque el Señor me dijo. Pero tenemos que saber qué nos ha dicho realmente el Señor. Y para nosotros entender eso, tenemos que estar conectados con Él. Jeremías 7, 23, 24 nos dice: mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, ¿verdad? Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblos, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero ¿qué dice el término del versículo? Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos, este versículo tiene una profundidad, y es que tenemos que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero dice que no la oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. A veces nosotros queremos caminar en nuestros propios criterios. A veces nosotros queremos hacer lo que mejor nos parezca. Pero es que no tenemos que hacer lo que nos parezca a nosotros. Tenemos que hacer lo que le parezca al Señor Jesucristo. Y lo que le parece a Él está en su palabra, gloria a Jesús. Y esa palabra es la que ¿qué? La que nos redarguye. Esa palabra es la que nos anima. Pero tenemos que escucharlo a Él. Tenemos que escuchar atentamente su voz, gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy el Señor nos recuerda que tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? A través de su palabra. Esta palabra es la que nos cambia, ¿verdad? Y nos transforma. Hebreos 10, 37 y 39 nos dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. ¿Y cuántos son aquí los que tienen fe para preservación del alma? ¿Cuántas veces hemos tenido ganas de retroceder? Pero hay uno que nos da las fuerzas, aleluya. Hay uno que nos anima y nos dice: yo tengo algo especial para ti, yo tengo algo mejor para ti.
que hemos querido dejar todo tirado. Así es. Amén. Hay muchas veces que nos hemos sentido cansados. Hay muchas veces que nos hemos sentido sin fuerza. Pero miramos al cielo, aleluya, y le damos gracias, Señor, porque estamos vivos. Y si tú no tienes vivo, es porque tienes algo especial para mí. Así que yo invito a la amada del Señor Jesucristo que nos coloquemos en pie en esta hora. Y vamos a decirle en esta mañana al Señor Jesucristo: Señor, hoy yo reconozco, aleluya, que la única opción y la mejor opción que yo tengo es ser obediente a tu palabra. Que lo único que yo tengo que hacer, aleluya, es hacerte caso. Y a veces nos resulta difícil hacer caso. Y si me viene a la memoria un ejemplo que escuché hace mucho tiempo, que llegaron dos personas a una entrevista de trabajo y llegó uno con un currículo que era esto, que tenía magíster, que tenía doctorado, que tenía esto, que tenía lo otro. Y llegó otro y le preguntaron: ¿usted qué sabe hacer? Yo lo único que sé hacer es caso. No tengo doctorado, no tengo magíster, pero yo sé hacer caso. Y qué bonito que nosotros le podamos decir hoy al Señor: Señor, tal vez me faltan muchas cosas, pero yo soy obediente y quiero ser obediente a tu palabra. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor Jesucristo, las demás cosas vendrán por añadidura. Más buscar, más, es un imperativo. El Señor nos está suplicando a nosotros, o sea, Él nos está suplicando a nosotros. Así es. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué bonito que nosotros podamos entender y comprender esto tan profundo de la obediencia y el reconocimiento. Que nosotros podamos entender que esta obediencia y el reconocimiento a Dios nos puede llevar a lugares que tú no te imaginas. Por el simple hecho de ser obediente. Por el simple hecho de escuchar la voz de Dios. Por el simple hecho de hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Y que tal vez en ese camino de la obediencia vamos a vivir situaciones adversas. Pero ahí el Señor nos está enseñando. Ahí el Señor nos está ayudando. El Señor nos está limpiando. El Señor nos está quitando muchas cosas que a veces nosotros pensamos que ni tenemos. Pero sí las tenemos. Pero qué bonito es que nosotros podamos reconocer y entender que hay un Dios que quiere ayudarnos. Que hay un Dios que quiere que nosotros seamos obedientes. Dios no quiere atrasar los procesos de nadie. Nosotros mismos somos los que los atrasamos. Pero qué bonito que hoy podamos reconocer y decirle: Señor, por culpa mía no tengo esto ni lo otro, pero es por culpa mía, no es por culpa tuya. Porque a veces le decimos: Señor, es que yo no tengo esto, ni esto, ni esto por tu culpa. Pero no es por la culpa del Señor, es por nuestra culpa. Es porque no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos está mandando y nos manda una misión. A Saúl lo mandó a proferir juicio contra los amalecitas. Pero estamos en otra época. Estamos en el tiempo de la gracia. Y hoy el Señor Jesucristo nos está mandando a nosotros ¿a qué? A cumplir la misión de ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar el Evangelio a toda criatura, aleluya. Pero muchas veces nosotros no queremos cumplir esa misión. Y empezamos a sacar excusas. Empezamos a echarle las culpas al otro. No es que por culpa de él yo no salgo a evangelizar porque él llega tarde, porque él llega primero que yo, o porque él no está haciendo nada como líder.
Pero no es el líder, es uno el que tiene que hacer. Es uno el que tiene que servirle al Señor. Aleluya. Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En agradecimiento nosotros le servimos al Señor. Sin importar que la otra persona no lo haga. Pero hoy el Señor Jesucristo nos recuerda y nos dice: qué bonito que nosotros seamos inspiradores para lo bueno. Y que tomemos siempre el mejor ejemplo. Porque a veces uno dice: no, es que yo no voy a hacer esto porque el otro no lo hace. Pero ¿por qué no toman el buen ejemplo del que sí trabaja? Y dicen: voy a trabajar porque aquí aquel lo hace bien y a mí me gusta. Pero no, vemos siempre lo malo y nos dejamos llevar por eso. Y a veces cuando empieza el año, uno con los comités empieza uno con todo. Pero a medida que va pasando el tiempo, el año, va uno mirando que el otro está decayendo. Entonces, si el otro decae, yo también voy a decaer, ¿no? Si el otro decae, usted ayude y le diga: hermano, vamos para adelante, que apenas estamos por mitad del camino. No se deje contaminar. Por el contrario, como les digo, seamos inspiradores para otros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios de la gloria, Señor Jesús. En esta hora, Señor, tú nos has hablado de una manera especial. Nos has hablado, Señor, de la obediencia. Nos has hablado del reconocimiento, Señor. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar siempre apercibidos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir sirviéndote con integridad, a seguir sirviéndote con amor, a seguir sirviéndote con temor, Señor Jesús. Porque yo sé que tú estás levantando